Tito, por favor, podrías llevarnos a Dios en oración para comenzar y después, Violeta, pedirle si usted podría, por favor, presentarse brevemente al grupo y después de ello, pues continuar, por favor, con la presentación del día de hoy. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Dios por CEDEPCA y los dones que comparten con nosotros en esta temática tan importante del acompañamiento pastoral en las familias, especialmente cómo continuar trabajando para poder favorecer familias saludables en nuestras comunidades de fe, desde el púlpito, desde la educación, pero también cómo lo modelamos. Gracias. Tito, por favor. Por este grupo de hermanos, Señor, y por estas facilidades que tú nos provees en esta tarde, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque es una oportunidad más que tú nos brindas de confraternizar, de estrechar los lazos de camaradería espiritual, Señor. Por eso en esta hora yo te pido que tú ilumines la mente, el pensamiento y nuestros corazones para ser receptivos a las enseñanzas que tú tienes para todos y cada uno de nosotros y nosotras en esta tarde. Utiliza los recursos, Padre Santo, y sobre todo también te pido que los problemas técnicos que en estos momentos estamos enfrentando y los que puedan surgir con tu inmenso poder puedan solucionarse y este taller de esta tarde sea una victoria para todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, Violeta. Buenos días, soy Violeta Rocha y desde Nicaragua, en el centro de Centroamérica, pues les saludo. Me alegra poder trabajar una vez más con la Iglesia Presbiteriana. Ya lo hice hace décadas con un proyecto muy importante que respondió precisamente a una necesidad del contexto, como fue el de reconciliación y misión. Soy teóloga y biblista. Trabajo con un enfoque interdisciplinario y también desde la teología feminista. Y soy laica de la Iglesia del Nazareno. Así que, sin más decir, vamos a iniciar nuestro taller y voy a pedirle a Arnoldo si puede proyectar el PowerPoint, que son solamente algunas ideas para seguir durante esta primera parte de este taller. Adelante. Si lo puedes poner, ampliarlo, porque aquí aparecen todas las páginas, pero tal vez solo la primera y luego ir a una. Arnoldo. Ahora mismo. Entonces, hoy estaremos abordando la lectura contextual de la Biblia en realidades de violencia o contextos de violencia. Y es importante porque con este tercer taller están, podríamos decir, redondeando una propuesta educativa que comenzó ya hace 2 semanas. Entonces, la Biblia no puede faltar. Es más, yo estoy segura que no ha faltado en ninguno de los otros 2 talleres que han recibido con Azucena y con Rafael. Entonces, la primera pregunta, mientras Arnoldo logra situar el PowerPoint, es: cuando leo la Biblia, lo hago desde, y aquí me gustaría escuchar por lo menos algunas participaciones. Por razones de tiempo, pues no podemos escuchar a todos y todas, pero pensemos, cuando leo la Biblia, lo hago desde, ¿quién quiere iniciar?
Ah, perfecto. Vamos a la segunda hoja o diapositiva, Arnoldo. ¿Quién quiere iniciar? Si no, yo soy de las que digo, por eso me gusta que aparecen los nombres ahí. Desde el punto de vista de ser mujer y en un Perfecto. contexto de pobreza. Excelente. ¿Alguien más? Desde mi realidad o desde mi entorno. Muy bien. Desde una colonia y un contexto latinoamericano, Puerto Rico. Desde una colonia y un contexto latinoamericano. Perfecto. ¿Alguien más? Desde el exilio como cubana que lleva más de 50 años en Estados Unidos y anhela una realidad distinta para su patria. Está bien, hermana, muy bien. Desde la realidad del exilio, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Sí, desde el punto de vista de una mujer de este siglo. Una mujer de este siglo. Fabuloso. Y escuchamos una más para continuar. Luis Soto. Adelante, hermano Luis. Llevo desde 1990, 33 años leyendo la Biblia consecutivamente, la Biblia de un año. Lo veo desde el punto de vista de la justicia de Dios versus la justicia del hombre. Perfecto. Miren, cuántas entradas. Y yo sé que hay muchas otras más, pero el punto de partida con esta pregunta es decir que nuestra lectura de la Biblia está desde un inicio está situada. Y sea por razones de género, por razones de experiencias de desarraigo, sea por experiencias de pertenecer a un lugar, a un territorio que tiene una situación particular en relación de colonia, etcétera. Hacemos la lectura de la Biblia desde las realidades de la pobreza, como decía una de las hermanas, es una lectura situada y de eso no hay que tener miedo. Ahora, yo diría, leo la Biblia desde las realidades de violencia. Y en ese sentido vale la pena pensar de que la Biblia también no oculta esa violencia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la violencia está presente. Y entonces podemos imaginarnos, sin, tal vez con algunas dificultades, porque somos personas que todavía alcanzamos este siglo XXI y otras que apenas están empezando, no podemos comprender toda la dimensión para aquellos que fueron receptores y receptoras de esos testimonios de fe, que son los relatos bíblicos de ese Dios actuando en la historia de la humanidad, cómo respondieron ya sea a esa palabra memorizada y pasada de generación en generación hasta llegar a ponerse por escrito, o en el caso del Nuevo Testamento, cuando las personas tenían que aprender de memoria algunos textos de los evangelios, porque era muy difícil que cada quien tuviera una porción pequeña de un rollo por lo caro, y poder en la memoria guardar y estos relatos del evangelio, donde también hay expresiones y situaciones de violencia. Entonces, no debería en ningún momento de asombrarnos la afirmación de que la Biblia también presenta realidades de violencia. Y ahora pasamos a la otra diapositiva, Arnoldo.
Entonces vale también la pena preguntarse, ¿la violencia se soluciona con leer la Biblia? O sea, una cosa es que hago una lectura situada, lo segundo es reconocer que hay violencia en los relatos bíblicos y también de que a veces todavía, ya sea por las distintas etapas que pasamos como creyentes en la vida, pensamos de que hay unas cosas que no nos gustan, pero que se solucionan con leer la Biblia. Y eso lo escuchamos mucho en la consejería pastoral. Es casi a veces como un mantra, ¿no? Lee la Biblia y todo se solucionará. Pero el problema con la violencia es que es una cuestión de estructura, que también está presente en la Biblia y presente en nuestra realidad. Entonces aquí vale la pena destacar que como lectores y lectoras fieles de la Biblia, con los que nos afirmamos muchas veces, ahora que escuchaba al hermano decir que lee la Biblia de acuerdo a un calendario establecido por un año, yo recuerdo que también lo hice en alguna de mis etapas, ¿verdad? Así de principio a fin, y mi madre lo hizo más de una vez también. Si esa fidelidad en la lectura de la Biblia realmente nos hace personas, cristianos y cristianas fieles. Es decir, por un lado está el ser lectores y lectoras fieles de la Biblia, pero la gran pregunta ante esto es si esto nos hace otro tipo de personas como cristianos o cristianas fieles. Y esa fidelidad, en todo caso, ¿qué representa ante las situaciones que vivimos constantemente? Otra de las cosas que hay que subrayar es que la lectura superficial de la Biblia, inclusive a veces aunque la hemos leído varias veces, resulta ser una lectura superficial, una lectura llana de la Biblia, porque nos hace falta en este sentido la necesidad de ir más profundo. ¿Y qué necesitamos para eso? Algunos responden generalmente la presencia del Espíritu Santo y evidentemente, pues sí, pero también necesitamos otro tipo de experiencias, otro tipo de formas de acercarnos al texto, el conocimiento de la realidad, pero también de otras maneras de leer esa Biblia y que pase de una lectura superficial a algo mucho más profundo. Hay un poema que dice que es una mujer que cuando comenzó a leer la Biblia y pasó, podríamos decir, de una lectura superficial, inclusive una lectura superficial a veces puede llevar hasta años de un creyente o una creyente en la comunidad. Y usted sigue diciendo, busquen en Mateo 5 y las personas todavía siguen buscando en el Antiguo Testamento y leen la Biblia. Algunas veces pasa de esa forma. Y esta mujer en el poema dice, cuando comencé a leer la Biblia y comencé a unir lo que dice la Biblia con lo que pasa a mi alrededor, comenzaron a dolerme los ojos, que es una metáfora para decir que cuando llevas la Biblia a la realidad, te duele muchísimo todo lo que ves a tu alrededor y lo que tú también vives. El otro tema es que en estos textos que encontramos en la Biblia, donde hay también experiencias y estructuras que se sostienen por la violencia, vamos a encontrar por la diversidad de textos, porque inclusive en el Antiguo y en el Nuevo Testamento encontramos distintas miradas sobre Dios. Y por supuesto sobre el actuar de Dios y también del pueblo al cual acompaña. Por un lado encontramos esa radicalidad de ese Dios que afirma la justicia distributiva. Eso dice John Dominic Crossan
en un libro que tiene un título muy sugerente, por cierto, que dice algo así como ser cristianos, leer la Biblia. Bueno, yo les busco bien el título, pero es muy sugerente porque nos pone en el entredicho cómo leer la Biblia en medio de tantas situaciones complicadas. Y él habla de la justicia distributiva, es decir, ese Dios que distribuye la justicia, que no es lo mismo que esa normalidad de la justicia retributiva violenta que pone la cultura o la civilización. Yo me imagino que han escuchado, y sobre todo ha sido una discusión entre académicos, inclusive gente que no comulga con la fe cristiana, cuando afirman de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios violento. ¿Han escuchado esa expresión? Todas esas también imagen del Dios guerrero, ¿no? De ese Dios que en algún momento creó la humanidad, en ese relato tan sugerente del Génesis, dando razón a un pueblo para pensar en esa relación con ese Dios que crea con la palabra. Y luego en algún momento está tan molesto con esa humanidad que decide borrarla del planeta con el diluvio, ¿no? Y luego está ese Dios que dice que se arrepiente de haber hecho eso y que entonces el arco iris va a ser un símbolo de una nueva alianza. Esas imágenes de ese Dios que algunos dicen el Dios violento del Antiguo Testamento y que algunos todavía piensan que se encuentra en el Nuevo Testamento, nos muestran distintas miradas sobre este tema de la violencia y del actuar de Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva, Arnoldo. Y aquí vamos a ver unos textos. Ayer ahí a mí se me ocurrió decirle a Arnoldo, ojalá el grupo tenga su Biblia. Yo sé que ahora con la electrónica la gente prefiere cargar en el teléfono. Yo no tengo ni siquiera la Biblia descargada en el teléfono. Todavía soy de las antigüitas que me gusta tocar el papel, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con algunos textos para ver un poco esta idea de esa violencia condicionada por la cultura o la civilización y esas imágenes de Dios que se presentan en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera, Génesis 34, los versículos 1 y 2. Y si otra hermana puede buscar segunda de Samuel 11, 1. Y voy a pedirle, por razones también de tiempo, ¿verdad? Vamos a leer uno que otro, pero he preparado también los textos en una página aparte que tiene por ahí Arnoldo, que dice Génesis 34 del 1 al 2. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Oh, fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. Fíjense bien, los verbos. ¿Cuáles son los verbos que utiliza sobre todo el versículo 2? Vio. O ver. Vio. El tema de la mirada, ¿verdad? ¿Qué más? Después? De ver, ¿qué es el otro verbo? Se acostó. Sí, la tomó Se acostó. y se acostó. Se acostó. Y la violó, dicen algunas de las versiones, ¿verdad? Entonces, allí hay un tema. ¿Cuál es el tema detrás de eso con
el tema de Dina y el tema de Siquén. ¿Cuál es la relación ahí? Una relación de violencia. Exactamente, es una Ujú. relación de violencia y una Violencia. relación de poder. De poder. Y eso que Dina es hija del gran patriarca Jacob, con Lea, ¿verdad? Recuerdan todo el dilema de las dos hermanas y el poder de ver, de tomar y de hacer por la fuerza a la mujer suya. Ahora, está el otro texto de segunda de Samuel 11, pero sobre todo el versículo 2 al 4. Primera de Samuel 11 del 2 al 4. Yo la tengo. Adelante. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Sí, claro. Nuevamente hay un tema ahí, el tema de la mirada, pero también el tema del poder. Y sabemos todo lo que esto ocasiona, ¿verdad? Con el esposo de Betsabé, un guerrero fiel de David, que es puesto al frente de la tropa para que pueda ser asesinado. Muy bien. Ahora, veamos, sigamos con el resto de los textos. Por favor, Arnoldo. Tenemos otros, pero no los podemos leer todos, pero les va a quedar ahí el PowerPoint en la grabación como Primera de Samuel 27:9 y Josué 6 del 17 al 21. Están ahí en orden y que dice así. Si quieres dejamos los textos únicamente por ahora, Arnoldo. Yo voy a ir indicando los textos para que no tengas que ir y venir, ¿verdad? Dejamos el PowerPoint, o mejor dicho, los textos. Si los podemos proyectar. Y los dejas ahí hasta por lo menos ver rápidamente. El otro texto tiene que ver con Primera de Samuel 27:9, que dice así, devastaba David la tierra y no dejaba con vida hombre ni mujer, se apoderaba de las ovejas y bueyes, asnos y camellos y vestidos, y se volvía para llevarlos a Aquís. La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé con todo lo que hay en ella. Únicamente Rahab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Ese es el tema de la conquista de la tierra, ¿recuerdan? La tierra que fluye leche y miel se hace con fuerza. Y está también el texto de Levíticos 25:23, que dice, la tierra no puede venderse para siempre porque la tierra es mía, ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes. Ese es el tema de la tierra y del jubileo en Levítico. Pero encontramos otra visión. Esto es lo que dice Yahvé, esto es lo que dice Dios con respecto a la tierra. Pero miren lo que piensan los seres humanos. El texto de Ahab que se encuentra en Primera de Reyes 21, 2 y 3.
Y Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, pues está pegando a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor que esta, o si parece bien a tus ojos, te daré su precio en dinero. Es decir, aquí la cuestión es adquirir más tierra y no es la cuestión de el respeto de la tierra y que no debe de venderse. Y el texto de Isaías 5:8 que dice, hay los que juntáis casa con casa y campo a campo anexionáis hasta ocupar todo el sitio y quedaros solos en medio del país. Es decir, el latifundio. En estos textos hemos visto distintas maneras de hacer violencia y cómo hay una radicalidad de Dios en cuanto al tema de la tierra, pero cómo la humanidad en su codicia quiere más. Y vamos a terminar esta parte de los textos con algunos, sí, cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano. Ese es bastante bueno de John Dominic Crossan, sí. Muy bien, el otros textos que encontramos en el Nuevo Testamento puede ser, por ejemplo, el texto de Filemón, que es una joyita. Ya sabemos que aunque se dice el Corpus Paulino, la verdad que son 7 epístolas atribuidas directamente a Pablo, otras que se dice que son de él y otras que definitivamente no son de él, pero que siempre se sigue afirmando que son de autoría paulina. Entonces, en Filemón está el tema de la esclavitud. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido que siéndolo mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Te escribo confiado en tu docilidad, seguro de que harás más de lo que te pido. Es la carta que le escribe a Filemón por cuando envía a Onésimo de regreso, desde las cartas de la prisión, como se conocen esta cartita también. Aquí es interesante que se pide en medio de una sociedad esclavista como la greco-romana, que se trate a un esclavo como hermano. Eso rompe de alguna manera esa relación de amo y esclavo. Y aunque se ocupa y todavía el sustantivo de amo, lo interesante es que le dice a Filemón, te escribo confiando en tu docilidad. ¿Y quiénes son los dóciles en una relación de poder? Los que están abajo, los subordinados, pero aquí Pablo subvierte eso. Definitivamente también es cierto que Pablo no rompe con el tema de la esclavitud. Lo que hace es hacer una propuesta de verlos como hermanos y hermanas, ¿verdad? A hombres y mujeres que viven esta situación. Pero si nos vamos a Colosenses 3, encontramos en los llamados códigos domésticos un otro pensamiento. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón en el temor del Señor. Es decir, por amor a Dios, sé esclavo. De alguna forma sí, tal vez un poco fuerte, ¿no? Hay todo un cambio en el pensamiento paulino, por eso es que se dice que Colosenses no es exactamente de la autoría, porque no solamente le habla a los esclavos, le habla a las mujeres y le habla, igual que Filipenses y Primera de Pedro, también a los padres y los hijos. Sigamos con la última cita del Nuevo Testamento. Aquel texto que dice en Lucas 6, 29, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y si nos vamos a Juan 18, 23, cuando Jesús es llevado a aquel pseudo juicio, le
abofetean. Y miren qué interesante, esta parte es algo que no se trabaja mucho en nuestras iglesias. Jesús le respondió, si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? O sea, no es que doy la otra mejilla, sino más. Dime por qué me pegas en un juicio amañado donde él es víctima de todo esto. Ahora sí, Arnoldo, nos vamos al PowerPoint. Entonces, en esta sección hemos podido ver, y con lo que voy a cerrar esta primera parte, con algunas conclusiones sobre esta pregunta y sobre esta idea de la violencia en la Biblia. Y pasemos a la siguiente diapositiva, Arnoldo. Y que yo coloco como las imágenes de Dios y Cristo, porque al final son imágenes de Dios, ¿verdad? Por un lado, ese Dios que parece avalar esas destrucciones de no dejar vivo a nadie, inclusive las mujeres embarazadas, partirles el vientre, etcétera, etcétera. Por un lado, también rescatar esa radicalidad de Dios por la justicia, por algunas de las cosas que vimos en el Antiguo Testamento, como el tema de la tierra, pero también, por ejemplo, el cuidado de los extranjeros, de las viudas y las huérfanas, y los huérfanos, que es una radicalidad de ese Dios. Y en el Nuevo Testamento, el tema de las mujeres, de los esclavos, de los menores de edad, de los niños y las niñas, las niñeces. Y por otro lado, cómo la violencia se ha vuelto como la normalidad de la cultura. Entonces, y aquí hay una otra imagen a propósito de la Semana Santa. Vemos allí Jesús caminando en la borrica y el asnito, ese texto que de Mateo, donde le dice a los discípulos que vayan al pueblo que está enfrente de ellos y van a encontrar un asna atada y un pollino con ella, desatándolas y traérmelo. Y con ellos entra a Jerusalén. Es decir, ¿qué es el asno? El asna. ¿Qué es el pollino? Son animales de trabajo. Son lo más humilde. Pero fíjense en la visión del Apocalipsis de Juan. Sobre todo el capítulo 19, 21. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron sus carnes. El caballo, el jinete en el caballo blanco. Es decir, hay una contraposición entre esta imagen de ese Jesús contando el asna y al lado caminando su pequeño borriquito, y la imagen del caballo blanco y del guerrero con la espada. Entonces, nuevamente, por un lado esa idea de ese Dios y de ese Cristo, de ese Jesús, la radicalidad, y por el otro, cómo se hace una normalidad de la violencia desde la cultura. O en el mismo Apocalipsis, las otras imágenes. El león de Judá que vendrá por su pueblo, y aparece el pequeño corderito. Además de ser un corderito, está degollado. No es la gran imagen de la fiera, sino un corderito que está degollado. Hasta aquí hemos podido ver un poco el tema de la violencia en la Biblia, y cómo también con estas imágenes trabajamos a veces con información y con imágenes no adecuadas. Vamos ahora a tener un tiempo para escuchar sus
reacciones al respecto antes de pasar a la segunda parte. Mientras yo veo un poco de agua. Hermana, muchísimas gracias por su presentación. Y es tan importante lo que usted está señalando, porque con demasiada frecuencia le hacemos violencia al texto bíblico cuando extraemos solo una porción, pasando por alto el contexto, todo el trasfondo, y predicamos eso o enseñamos eso como la verdad absoluta. Muchísimas gracias por su presentación, que ya obra sanidad en la vida de la iglesia. Amén, hermana. ¿Alguien más? Hola, Violeta. Dios te bendiga. ¿Cómo Amén. estás? Bien, gusto saludarte. Igualmente. Yo creo que es importante un énfasis que hacías en el asunto del ver, porque de la manera como vemos la Biblia, como concebimos la Biblia, así mismo le damos un valor absoluto a todo lo que ella dice. Y muchas veces no nos atrevemos, porque también hay un texto que dice que ni una coma, ni un punto, ni nada de eso le será quitado a la Biblia. Y nos quedamos en la Biblia como el libro, y no como la revelación de Dios, como palabra, revelación de Dios. Entonces yo creo que eso del ver tenemos que trabajarlo mucho. ¿Con cuál visión estoy acercándome al texto bíblico y a su contenido? Para que desde esa concepción, desde esa perspectiva, también podamos atrevernos a analizarlo y a verlo desde nuestra propia condición, en el caso nuestro de mujeres, si mujeres violentadas, mujeres del campo religioso, mujeres en la circunstancia en la cual estemos. Entonces yo creo que es importante retomar ese énfasis tuyo, ver desde dónde estamos viendo y cómo estamos viendo, con qué anteojos estamos viendo el texto bíblico. Gracias, María. ¿Alguien más? Tito, creo que Tito tiene una pregunta. Tu micrófono, Tito, está cerrado. Mientras tanto, en el chat... Tienes que quitar el mute. Ok, ya. Ahí está. Yo creo en la inspiración divina, que es lo que se forja en la mente de Dios, o sea, la revelación, que es lo que se forma en la mente de Dios, y la inspiración, que es el Espíritu Santo haciendo que eso que se forja en la mente de Dios, cuando llega al profeta, sea lo que se diga genuinamente. Pero creo también, por el otro lado, en la investigación científica, de la crítica histórica, la crítica científica y demás. Y creo que cuando nosotros desde esos dos puntos nos acercamos al texto, podemos depurar el texto y sacar a la mujer del silencio donde el patriarcado la tenía ubicada, y hacerle justicia a la mujer, y colocarla como Cristo en el Nuevo Testamento la colocó en el pedestal donde debe estar. Es por eso que es preocupante para mí cuando nos entronizamos en el Antiguo Testamento en aquellas violencias rampantes que denigran el mensaje y demás, y solamente le damos énfasis a lo que sucedió, pero descartamos los patrones culturales, los patrones andrógenos y todo ese tipo de cosas, sin saber qué en realidad lo que está sucediendo. Y por ejemplo, el caso de Levita y su concubina en Jueces 19, que a mí siempre que me acerco allí me escandaliza. A mí me gustaría entonces que usted me dijera esa óptica
de la revelación y del campo científico, cómo eso nos ayuda a tener una visión correcta de lo que verdaderamente se quiso decir. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, vamos a ir conversando un poquito de lo dicho. Y tal vez con lo último. En primer lugar, hay que recordar que la Biblia son testimonios de fe, del actuar de Dios en la historia. Y a estas alturas no nos sorprende escuchar de que Dios no escribió con el dedo cada palabra. Y por eso se habla de la inspiración, ¿verdad? Una inspiración que de alguna manera se ve tan patente en la memoria de la gente, que guardó los eventos, porque no es que eso llegó así, de repente a alguien, ¿no? Hay una pintura clásica donde se ve la inspiración hablando al oído, puede ser de un escritor bíblico, sino que el evento el acontecimiento fue tan importante que quedó grabado en la memoria y fue transmitido de generación a otras personas y luego por escrito y luego revisado y expuesto para una comunidad de la época que ni el hermano Tito, ni María, ni las hermanas presentes, ni los otros acá, fuimos la primera audiencia. No sé qué número de audiencias somos. Por otro lado, encontramos en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, dice que hay que dar argumentos de nuestra fe. Y para eso necesitamos información también. La gran discusión de los teólogos contemporáneos después de las guerras mundiales fue cómo hablar de Dios en un contexto de posguerra, de destrucción total, como fueron las guerras en Europa con la guerra mundial. Cómo dar argumentos de la fe. Y ahí entra el tema de la información, de las ciencias. Porque en primer lugar, como dice un biblista puertorriqueño, que los que viven en la isla tal vez lo conocen, Ediberto López, metodista, ese trabajo de lectura de la Biblia y la interpretación es un salto de orilla a orilla, de mi orilla, él vive en una isla, hacia la orilla del Mediterráneo. Y yo lo llamo el salto mortal que hacemos cada vez que leemos la Biblia y la interpretamos con una cultura distinta, miles de años después, y con situaciones con las cuales podemos identificarnos, pero las cuales también pueden haber otras respuestas. Entonces no se contradicen ni la ciencia con el estudio de la Biblia, ni partir de lo que dijeron al inicio, con las situaciones desde las cuales llego al texto bíblico. Y sí, el tema de mirar el texto, de mirar la realidad, es lo que nos va a conectar con esta segunda parte del taller. En este sentido, como pastoras, como pastores, como líderes de iglesias, sirve mucho algo que decía Karl Barth, este teólogo reformado, que decía, por un lado la Biblia y por otro el periódico, es decir, la realidad. Y en las comunidades presbiterianas, recuerden que el tema del sacerdocio universal de los creyentes es un tema fundamental. Y eso implica estar imbuidos de la realidad. Entonces, sí, hay mucho que aportar desde las cosas en las cuales nos estamos formando. No importa la edad que tengan, ni las canas que tengamos, y si somos muy jóvenes todavía, ¿verdad? La lectura de la Biblia lo hago desde lo que yo soy. Y ese yo soy es una diversidad bastante amplia. Pero también la Biblia es una diversidad bastante amplia. Convive un género literario poético con un género del evangelio, con
convive un relato histórico con la sabiduría popular de los proverbios o la filosofía del Eclesiastés. Esa diversidad, esa pluralidad de miradas también en el mismo texto, nos dan todo el fundamento para ir también incorporando algunas formas de leer la Biblia, otras miradas con las que estamos tratando de conversar en esta mañana. Si hay alguien más, teníamos solamente unos 10 minutos para esto. Yo estoy siguiendo el programa. Rosa dijo, hay que seguir el programa. Yo soy muy obediente a Rosa y a Arnoldo. No, para nada, para nada. Creo que este tiempo ha sido un tiempo muy rico. Y preguntas, comentarios, por favor, todavía tenemos un tiempo más. Solo Violeta, en el chat hay alguien que escribió y dice, por eso el concepto de inerrancia, entre comillas, es peligroso. Sí. Gracias, Arnoldo, cierto. Es que ese tema de la revelación, la inspiración, es un tema que siempre está en el debate, ¿verdad? Si la Biblia es palabra de Dios o contiene la palabra de Dios, yo creo que también es otro debate. Y conforme vamos madurando en la fe, vamos considerando a la Biblia como ese libro con el cual caminamos, con historias humanas, desde lo más terrible, como mencionaba el hermano, la de Levita, pero también en el caso de la hija de David, que es violada por su medio hermano Amnón, y todo termina en una guerra terrible. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se le conocía como el pueblo de la Biblia, porque caminaban con el libro, ¿recuerdan? En el Arca de la Alianza. Pero la pregunta es, en este caso, ¿cómo yo me identifico con la Biblia? Es decir, por un lado, generalmente siempre hablamos del texto aquel de Timoteo donde dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar. ¿Recuerdan? Eso es un texto fundamental. Pero cuando nos damos cuenta de que ese texto hace una referencia directa al Antiguo Testamento y no a toda la Biblia, porque en nuestra Biblia, sea la versión que usamos, a mí me gusta decir eso, tenemos dos Biblias, la Biblia que es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y lo que se va a conocer después como la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento. Esa pluralidad que convive, esa diversidad de miradas, inclusive sobre las experiencias de Dios. Entonces, como cristiana, como creyente, camino con la Biblia y la estudio y me entro en conflicto. Y eso es con lo que vamos a continuar ahorita, con el tema de los conflictos y cómo la metodología de estudios bíblicos puede ser, nos puede ayudar. Zoraida. Sí, buenas tardes, Violeta, muy interesante todo este tema. Pensando que en esos que ya han manifestado que leen la Biblia, ¿verdad? En un año, ese ejercicio de un año, pero en un año, mientras estamos leyendo la Biblia, están ocurriendo muchas cosas, muchos cambios a nuestro alrededor, en la sociedad, en el mundo. Entonces, cada vez que volvemos a hacer el ejercicio de leer la Biblia en un año, lo tenemos que hacer con una perspectiva nueva, con unos lentes nuevos, con un ajuste, así como vamos al oftalmólogo para que nos ajusten los lentes. Así tenemos que hacer también con la Biblia, recoger todo eso que ocurre a nuestro alrededor y mirar entonces a la Biblia con unos lentes nuevos. Gracias. Zoraida, muchas gracias. Creo que hermano William. Adelante, William. Mirna, perdón, Mirna levantó su mano antes que Willy. Bueno. Vamos a dar espacio a Mirna primero. Ajá. Pues
no está fácil, pastora, llevar este concepto a lo que nosotros acá decimos la gente de a pie, que a veces lee la palabra, pero no tiene el conocimiento. Han pasado demasiados años. Creo que hemos perdido un tiempo hermoso y súper importante, principalmente en esto de los estudios bíblicos, que acá ahora mismo hace más de 2 años que no se dan estudios bíblicos, así los domingos, ¿verdad? Por la pandemia. Pero considero como hemos perdido mucho tiempo valioso para explicar, ¿verdad? Y para hacerle entender a los hermanos que no es leer la Biblia así, libro por libro, no es leer Jesús en el pozo cuando recibió fue a darle agua a la samaritana, o peor aún, como me decía un hermano, ¿cómo yo puedo entender que ese hijo de David murió a consecuencia de? O sea, nosotros lo estudiamos, probablemente tenemos, ¿verdad?, un poco más de la capacidad del conocimiento, pero llevarlo a ese hermanito que está ahí sentado, que no ha estudiado, ¿verdad? No sé, si usted tiene alguna técnica o alguna recomendación, pues la escucho. Qué linda, gracias, hermana Mirna. Hermano William. Muchísimas gracias por su magnífica presentación, brevemente apuntando exegéticamente interpretaciones de la violencia sobre la mujer en la Biblia. Y en el contexto de la realidad, yo mismo he visto testigos de cómo, siendo las mujeres la mayoría en la iglesia, trabajadoras, en fin, veo mujeres arremetiendo contra las mismas mujeres por defender a uno que otro hombre que está en posición de lo que le llaman poder, entre comillas. Y entonces esto es un acto de violencia en primer grado para mí. No tanto porque lo hace el hombre con la mujer, pero como seres humanos a la imagen de Dios lo está haciendo la mujer cuando se está buscando aquí disminuir la violencia o erradicarla por completo, que verdaderamente es una gran dificultad, no imposible en Cristo. Si le pregunto entonces cómo uno lee la Biblia, por lo menos yo me pregunto eso, y cuando lo veo yo digo, espérate, porque yo soy hombre, yo voy a denunciar esto primero ante las autoridades de la iglesia, porque aquí tiene que hacerse alguna decencia. En Corintio no había el proceso de disciplina que tiene la iglesia presbiteriana, y pues yo le puedo decir ahí que de ahí yo no sé mucho, pero sí, aquí hay un proceso, y esto es para usarlo éticamente, y eso no se puede dejar pasar ni planchar porque aquel es pastor, o porque aquel me cayó bien, o porque hay aquí una persona que está predicando por ahí, que es un hombre, y entonces va a arremeter contra una mujer en la iglesia. Estoy totalmente en contra de eso, lo denunciaré y me paro de frente ante ese abuso, en contra del abuso, no en contra de la mujer, porque puede haber reconciliación. ¿Qué me cuenta? Gracias, hermano William. Son totalmente ejemplos muy claros de este tipo de cosas que vemos con frecuencia. Adelante, Florence. Abra su micrófono, hermana Florence. Estoy abriendo. Muchas gracias. El tema que usted trae en este día toca muy profundo mi corazón como mujer dentro de la iglesia, y voy por la misma línea de Mirna. Por eso no había hablado hasta ahora, pero me trae este pensamiento que quiero compartir con ustedes. La mayor parte de ustedes son pastores, pastoras, pastoras laicas, pastores laicos, ¿verdad? Son personas que se paran al frente a predicar la mayor parte del tiempo. Me parece que tienen, y lo que enseñamos como yo, tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Estas verdades que aprendemos a mirarla con un poco más de profundidad, ser un poco más amplio. Tenemos entonces la responsabilidad no de decirle a nuestros feligreses que ellos están mal, no, eso no es así, sino de llevar una enseñanza, sea en medio de la prédica, sea en medio de la enseñanza, llevar verdades
que les van a enriquecer más su lectura bíblica y nos va a hacer mejores personas a la larga. Eso es todo. Gracias. Sí. Ok. Muy bien. Hay muchas cosas importantes. Podemos poner el PowerPoint porque esto nos conecta directamente con la diapositiva 6, Arnoldo. Bueno, hay algo que hayan sido como 30 años de docencia y sobre todo en el campo de Biblia, Nuevo Testamento y todo mi caminar con el trabajo con mujeres, con la teología feminista. Y algo que nunca podemos dejar de acentuar es que el trabajo con la Biblia tiene que hacerse de la mano con lo pedagógico. Yo recuerdo que cuando, y eso pasa con algunas personas que llegan a las universidades de educación teológica, facultades, sobre todo cuando es una propuesta abierta, liberadora. Una cosa que aprendimos es que además de enseñar cosas de las otras disciplinas, lo científico, en los métodos exegéticos, a veces hasta las lenguas, es muy importante el tema de lo pedagógico. Porque las rupturas de mentalidades con las cuales hemos sido formados, yo también fui formada, sí, a tal punto que ni siquiera el baile folclórico nunca lo aprendí y me hubiera encantado, porque era prohibido bailar, ¿verdad? Era pecado y ya, pues ya difícil después aprender. Hay mentalidades que tienen que sufrir una ruptura. Es decir, no es posible afirmar que hay personas que no pueden cambiar, porque estaríamos invalidando la escritura, la palabra. Dice, por ejemplo, Romanos 12:2, y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo agradable y perfecto. Dios nos está llamando constantemente a rupturas, a esa conversión diaria, inclusive considerándonos cristianas y cristianos, siendo pastores o pastoras, siendo líderes o miembros de los distintos estamentos que pueda tener la iglesia presbiteriana, porque lo pedagógico nos hace pensar en el lugar que ocupamos, porque generalmente enseñamos la Biblia desde un lugar de poder. Yo ahorita, aunque esté frente a esta cámara y lejos de ustedes, es un lugar de poder, soy la facilitadora. Bravo. Y ustedes como pastores en su iglesia, sobre todo cuando suben al púlpito que siempre está arriba del resto, las arquitecturas son muy indicativas de los espacios de poder. La predicación es el espacio de poder más grande, porque nadie puede reaccionar a su predicación, solamente escuchar. Los estudios bíblicos pueden convertirse en un espacio de poder absoluto si usted no permite que nadie opine. Porque ¿quién es el que tiene la última palabra? Él o la que está enfrente. Entonces, ese tema del espacio que hablaba una de las hermanas, el tema de lo pedagógico, con personas que han tenido una formación por años de creer de que muchas cosas a como fueron enseñadas. Deslegitimamos nuestra fe cuando decimos que es imposible que las personas tengan otras maneras de acercarse a la Biblia. Y cuando definitivamente
no olvidamos de que el trabajo del que enseña la Biblia, sea por estudio bíblico, predicación, la escuela dominical, incluso en el trabajo de la consejería pastoral, siempre nos están recordando que lo que yo preparo para mi comunidad, en primer lugar, tiene que hablarme a mí. Pero a veces lo hacemos al revés. Primero pensamos en alguien de la comunidad o una familia o alguien en particular al cual dirigir el mensaje. Y sí, yo creo que la palabra de Dios debe de ser directa. Debe ser con amor, pero debe de hablarme a mí primero. Y ahí me dirán que tal vez me salgo un poco a lo evangélico, probablemente. Por eso hay textos que a mí me es difícil trabajar. Pero a veces trabajamos textos que nos hablan, pero no pasan por nosotros. Ahora, desde esta perspectiva de trabajar con personas que han tenido o tienen una cierta deformación bíblica, porque hay una lectura fundamentalista, no hay otra manera de ver las cosas. Hay que ser diligentes en la preparación de los textos. Es la lectura contextual. Es ser diligentes en las maneras en que la gente puede aprender. Es ocupar todos los espacios en los cuales puede atender. Porque al final los textos, sea de la manera en que los trabajemos en las distintas metodologías, deben de llamar a una actitud de cambio, de transformación. No solamente es aprender a leer la Biblia y si tenemos otras herramientas, las sumamos. No solamente eso, sino que se cambien prácticas. El final de la lectura bíblica, de la interpretación, es que se cambien las prácticas. Inclusive las que hemos dicho que no han funcionado, así ha sido así toda la vida. Y eso es lo que a veces perdemos en el enfoque de la lectura de la Biblia, en la predicación, el estudio bíblico, la consejería, el discipulado, en los grupos de mujeres, donde siempre generalmente buscamos las mujeres más famosas o las más buenas del texto, consideradas así, y nos olvidamos de los contextos en los cuales esas mujeres vivieron situaciones muy difíciles. El texto de Génesis 2 y 3 nos muestra a un Dios que les dice a Adán y Eva que ha creado todo, le ha puesto todo fácil, muy bonito, pero les dice que en medio del jardín hay un árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que no pueden comer de uno de esos árboles. ¿Qué es lo que hacen? Escogen comer del árbol del bien y del mal. ¿Por qué no escogieron el de el árbol de la vida? Precisamente es Crozan que propone esta idea, que además de otros, de que la opción de la humanidad no es de la inmortalidad, sino de la de decidir. Y en todo caso, de la conciencia, de la ética, porque decidir implica tomar conciencia o no. Nuestras decisiones están permeadas por eso. Entonces, la lectura contextual de la Biblia generalmente debería de llevarnos a esa opción de la transformación, pero también de la toma de conciencia de lo que vivimos alrededor, pero también al interior nuestro debe de cambiar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y por eso es que no podemos partir, ya esta pregunta creo que la han contestado,
he sufrido violencia, sí, han dicho. Pero la otra pregunta es la más difícil a veces que plantearse. ¿He ejercido violencia? Porque yo puedo decir, sí, he sufrido violencia en mi caminar por una lectura contextual de la Biblia, una lectura desde las mujeres o feministas de la Biblia, he sufrido cosas terribles, me han dicho. Pero he ejercido violencia contra alguien y uno de los hermanos decía, o de las hermanas que utilizamos los textos a veces bíblicos para ejercer violencia contra alguien. Entonces, esa es una pregunta que también está ahí presente cuando trabajamos con los textos. Pasemos a la siguiente. La otra más. Y aquí, para ir ya cerrando y tengamos un tiempito de compartir, quisiera que me ayudaran a leer cada párrafo distintas personas. El primero, ¿quién quiere hacerlo? Los textos separados de una comunidad viva se reducen a un cadáver sobre el cual solo puede realizarse una autopsia. Record la acción entendida como un texto. Eso dice este filósofo que también era cristiano. Los textos separados de una comunidad viva se reducen a un cadáver sobre el cual solo puede realizarse la autopsia. No hay palabra de Dios, no hay Biblia separada de la vida de la gente. Si no, tendremos una colección de Biblias en nuestro estante. El segundo texto, por favor, ¿alguna de las hermanas? La Biblia es un hermoso texto, es decir, un precioso tejido. Las puntadas verticales podrían considerarse como los contextos históricos, políticos, sociales, económicos, religiosos, en los que se produjo el texto. Estos hilos son cruzados por las puntadas horizontales, a las que podemos imaginar como las acciones de las mujeres y los hombres de comunidades disímiles en esa historia particular de la que son parte en compañía de Dios. Sí, la Biblia como un tejido. Es más, la palabra texto viene de texture, tejido. Entonces la idea, en un tejido hay puntadas verticales y otras horizontales. Entonces cuando vamos al texto, esas puntadas verticales son los contextos históricos, los contextos políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos, en los cuales se produjo el texto. Pero estos hilos son cruzados por las puntadas horizontales, es decir, las acciones de los hombres, de las mujeres, de las comunidades en esos contextos. Y así es que vemos los textos. Cierto que cada texto no nos dice en el año tal, bajo el reinado tal. A veces hay que buscar un poquito más para tener esa información. Entonces son tejidos vivos de acciones pasadas o presentes en medio de contextos. Eso es lo que nos, como ha sido escrita la Biblia. El segundo, la tercer párrafo, que es un texto bíblico. Porque como desciende, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías. Fíjense la penúltima parte, y será prosperada en aquello que lo envíe. En lo que, para aquello que lo envíe. Para aquella situación.
Puede haber otra redacción, otra versión bíblica que apunte a eso, pero aquí hay una idea de que la palabra va para que produzca un efecto. El otro texto. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Aquí, aunque la imagen o la metáfora de la espada, pues, en tiempos de guerra como los que vivimos, no es la más adecuada, y hablando de violencia, aquí se utiliza esa figura para decir que esa palabra me escruta a mí hasta mis profundos pensamientos. Y es de dos filos, porque la realidad nos hiere profundamente. Por ejemplo, los casos de violencia sexual que también, y de violación que todavía se ven en nuestras comunidades, o las situaciones de violencia contra la niñez que siguen siendo castigados a la antigua, y no es que no necesiten disciplina, también hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo eso también puede ser atendido? Las situaciones de migrantes, hombres y mujeres, las situaciones de las poblaciones más vulnerables, discriminadas, deberían de invadir hasta lo más profundo y tratar de responder con la palabra para nuevas acciones. Sigamos con la otra, Arnoldo. Por eso hay un llamado a superar esa lectura fundamentalista. Yo no digo que en un medio de la congregación digamos, ustedes hacen una lectura fundamentalista. No, por supuesto, pedagógicamente no es lo correcto. Pero hay otras maneras con las cuales podemos trabajar con las comunidades. Lleva tiempo, el trabajo de educación lleva tiempo. Me gusta esta idea de cuando Rosa compartía sobre este programa y Arnoldo, sobre el tema de educación. Y aquí Croato, que era un biblista argentino, decía, la Biblia no es un depósito cerrado que ya dijo todo. Es texto que dice en presente, pero que habla como texto, no como una palabra difusa y existencial que solo tiene sentido genérico de provocar mi decisión. La tensión entre ser un texto fijado en un horizonte cultural que ya no es el mío, el nuestro, y ser una palabra viva que puede mover la historia, solo se resuelve por una relectura profunda. Y aquí lo importante es este tema de la tensión entre un texto escrito hace miles de años, mucho tiempo, en un horizonte cultural que no es el mío, y a la vez una palabra viva que puede mover la historia presente de hoy. Es posible por una relectura profunda. ¿Por qué hablamos fecunda? ¿Por qué hablamos de relectura? Porque lo que hacemos son relecturas del texto. Ya hay una lectura que leyó los acontecimientos y los interpretó y fueron plasmados en el texto escrito que es la Biblia. Y yo releo esto. La siguiente. Nos vamos muy bien. Por lo tanto, cuando hablamos de una lectura contextual de la Biblia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Arnoldo, ¿quieres leer la primera, por favor? Una nueva actitud ante el texto bíblico a partir de la vida cotidiana, contexto y realidad. Esta actitud
nace de la relectura, interpretación, actualización y celebración en comunidad. Fíjense bien, relectura, porque es una lectura más que hacemos de ese texto. Interpretamos, actualizamos, es decir, qué quiere decir para hoy, pero también celebramos en comunidad. El segundo párrafo, Rosa, quisieras leer, Rosa, hermana Rosa Miranda. Claro que sí. Enfatiza la vida concreta como horizonte hermenéutico, interpretativo, último, ya que no se trata de aumentar la cantidad de informaciones acerca de la Biblia aportadas por las ciencias que la estudian, sino también de comprometerse responsablemente en la sociedad mediante una práctica que va al encuentro y se hace cargo de la realidad a fin de transformarlas. Se lee la Biblia para leer la vida y viceversa. Pongas. Fíjense bien que allí, gracias Rosa, ahí no dice que no hay que hacer uso de las informaciones, sino también de comprometerse en acciones para transformar la sociedad. Y a veces lo que hacemos es pequeñito porque hay mucho por transformar. El tercer párrafo, se comienza leyendo el texto de la vida. Fíjense que utilizamos esa idea, ese concepto de que nuestra vida es también un texto. El contexto es también ese texto de la vida, porque no estoy en el aire, estoy en una cultura y situación particular. Comprender la situación de la comunidad frente a los desafíos y problemáticas de la comunidad. Y por último, nos acercamos al texto bíblico para tener un contacto con él, como que si el texto fuera otro, como que si vamos a dialogar, vamos al encuentro con otro, con alegría, a veces con tristeza. Intentamos que el texto haga eco, por lo que requiere más de una lectura. El eco, es decir, que tenga resonancia. ¿Por qué? Porque esa lectura del texto, cuando lo hacemos en comunidad, diversas voces, diversas versiones del texto, nos ayudan a superar la lectura superficial. La siguiente. Una vez que hemos hecho esto, que vimos el texto de la realidad, vimos el texto bíblico, volvemos a nuestro contexto. Escuchamos las voces que gritan distintas demandas de justicia y de paz. Ya vamos a tener tiempo, María, para el intercambio. Es decir, vida, contexto, texto bíblico y volver a la vida. A mí siempre me llama la atención que en estas clases de homilética siempre se recomienda que en la introducción del sermón se haga se cuente una historia. Algunos van con una historia bastante lejana. Otros van con una historia más cercana a la realidad. La lectura contextual nos permite escuchar las historias de las personas de la comunidad, pero también las historias que se nos cuentan en la Biblia. ¿Cuáles son las preguntas reales que vienen de la gente de nuestras comunidades en relación a la violencia? Algunas probablemente han sido compartidas en consejería pastoral. No les voy a pedir que las compartan públicamente, pero algunas son ya ni siquiera de consejería pastoral, están ahí a flor de piel. Están con solo ver el rostro de las personas. Conocemos las preguntas reales de la gente, de nuestra comunidad. Dice que el pastor conoce sus ovejas, pero las ovejas conocen la voz de su pastor.
de su pastora. Y se conocen porque hay un intercambio de palabras, hay una intencionalidad en conocer lo que pasa. ¿Cuáles son las preguntas que se formulan como pastores y pastoras al preparar el sermón, el estudio bíblico, la consejería pastoral, las clases de discipulado, la escuela bíblica vacacional, la escuela dominical? Vamos con preguntas que surgen de las realidades. ¿Responden a la realidad que palpamos? ¿Cómo usamos la Biblia? Y aquí, por supuesto, ya apareció cómo preparamos, cómo formamos a la comunidad. La lectura contextual nos permite formar a la comunidad. Es decir, esto que ustedes están recibiendo es una herramienta, eso esperamos. Confío en Dios que esto servirá para ustedes en algo. Pero ¿cómo sirve esto a su comunidad además de darles otras herramientas? ¿Cómo formamos a la comunidad? Porque hay que preparar nuevos liderazgos, hay que afinar y preparar las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, con estas preguntas, yo quería terminar para que podamos cerrar con algunas conclusiones que puedan venir de ustedes a partir también de estas preguntas, que ya van en la línea de prospección de ustedes, de cómo podrían, cómo lo hacen y cómo podrían seguir haciéndolo todavía aún mejor. Y vamos a escuchar a María y luego a todos los que demás que quieran conversar. Gracias, Viole. Realmente cuando levanté la mano era para el momento anterior. Sin embargo, con todo lo que nos has compartido ahora, siento que tiene pertinencia todavía. Dos cosas. Una, cuando leemos la Biblia, es importante tener en cuenta que la Biblia también tiene muchas voces. No es que solamente nosotras cuando la leemos o la compartimos estamos en contacto con otras voces, sino que la Biblia misma está llena de muchísimas voces. Y qué interesante es permitir que esas voces también nos hablen a nosotras, a nosotros. Y bueno, lo que quería mencionar en el momento anterior, pensando en todo el contexto de violencia que también estamos viviendo y el contexto de Semana Santa para el cual ya nos estamos preparando, hay un texto que particularmente me está pegando bastante y lo retomo en la pregunta, ¿cómo preparo a la comunidad para este momento y cómo preparo mi reflexión para este momento y compartirlo con la comunidad? Es precisamente sobre esa evidencia de la cual nosotras siempre estamos hablando, de la misericordia, de la mayor expresión del amor de Dios para la humanidad, como es la entrega de su propio Hijo para que muriera en una cruz. ¿Cómo? Y tengo una tormenta cerebral, porque cómo en medio de tanta violencia yo le comparto a mi feligresía o a otras personas que el amor de Dios para darnos libertad, para darnos salvación, se basa también en la violencia, y una violencia muy grande, porque es entregar a su propio Hijo para que sufra. Entonces, ese tema en este contexto a mí particularmente me está tocando fuertemente. ¿Cómo hablar en medio de la violencia con elementos que también tienen violencia?
Es una gran pregunta. Y voy a responderla rápidamente. En primer lugar, hay que tener cuidado con enfatizar una teología del sacrificio. Es decir, sí, Magdalena, hay otras posibles lecturas. Porque esta violencia viene de Dios. O sea, si leemos los distintos relatos de lo que se conoce el ciclo de la pasión, muerte, crucifixión y muerte de Jesús, sí, está lleno de violencia. Y vemos a un Jesús que se nos refleja en algún momento en el jardín pidiendo al Padre, si te es posible, aparta esta copa de mí. Creo que hay que rescatar esa humanidad de Jesús, en primer lugar. Lo segundo tiene que ver con esta lectura de Lucas 13, cuando llegan los fariseos, que nunca fueron sus mejores amigos, pero le dicen, mira, Herodes Antipas te quiere matar, mejor vete. Y Jesús dice, díganle a ese zorro que no, que voy a seguir mi camino hasta Jerusalén. Haré lo que hago hoy, mañana y pasado mañana. Es decir, las decisiones que lo llevan a esa situación. Entonces, hay que leer los textos desde esa realidad de la violencia religiosa que no permite que un judío, porque Jesús no era cristiano, era judío, conocía la Torá, una violencia religiosa que no permite una otra manera de repensar los mismos textos bíblicos. Aquel Jesús que dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Ese es el problema. Y por supuesto está el tema de la violencia, de la invasión romana, de la colonia que vive la invasión romana. De un Pilatos, de alguna manera, que no sabe tampoco qué hacer, y de relatos bastante difíciles de aceptar como tal, en que suelten a un Barrabás, que era un subversivo contra el imperio en vez de Jesús. Es decir, hay que ver los textos de la pasión, muerte, crucifixión y muerte con otras miradas, pero no enfatizar el tema de la teología del sacrificio. Eso quiso ser superado de alguna manera en aquel relato de Abraham con su hijo. Y no es exactamente esa idea. Entonces hay que trabajar los textos, los distintos textos con otras miradas. Luego hay que separar lo que es la doctrina, los dogmas, los que hemos aprendido y lo que dicen los textos bíblicos. Hay que trabajar más lo que dice la teología presbiteriana. ¿Qué es lo que dice la teología presbiteriana al respecto, verdad? Esos son temas importantes para tomar en cuenta. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo con esto de las preguntas? Y aquí hay varios comentarios. Sí, te iba a comentar, Violeta, José Manuel nos pone, hay diversos acercamientos al evento de la crucifixión. Lamentablemente se hace énfasis en el concepto de expiación sacrificial, como si Dios fuese incapaz de extender su gracia sin asesinar a alguien. Así es más, en Hechos de los Apóstoles, Pedro va a ser bastante incisivo, es decir, ustedes los judíos que asesinaron a Jesús, esa es la palabra, asesinaron a Jesús. Claro, ahí hay que ser cuidado también con todos los énfasis negativos, ¿verdad? A la cuestión étnica, porque tampoco es a favor, no somos ni sionistas, pero tampoco es anular todo lo demás. ¿Alguien más? Voy a repetir las preguntas para los últimos minutitos. ¿Cuáles son las preguntas?
¿Qué tienen en mente, hermanos y hermanas, desde sus contextos cuando preparan su trabajo bíblico, cuando leen la Biblia? Sí, Hermana Viole, tecnología, sí. Adelante, hermana. A mí me hace recordar esto cuando yo era jovencita, hace tiempo, ¿no? No hace mucho, hermana, no hace mucho. Pero hace tiempo. Y me recuerdo que había un pastor nuestro que él llevaba la predicación, llevaba el periódico, ¿ok? Y lo colocaba en las carteleras, ¿no? Buscaba carteleras y ponía el periódico, ¿no? Y él, antes de iniciar su predicación, él nos decía, María Julio Warner, debes acordarte de Julio, María Ramírez, él nos daba un paseo, él nos daba un paseo y decía, antes de la predicación, por favor, pasen y vean las carteleras y lean lo que dice la cartelera y después vamos a predicar. Y eso a mí me impactó porque yo veía el periódico, veía las noticias, ¿ok? Y él después relacionaba toda esa experiencia en la predicación, ¿no? Entonces, es una de las cosas bonitas que a veces nosotros solamente nos encerramos en el texto bíblico y no lo contextualizamos con lo que estamos viviendo, muy particularmente, pero también cómo está nuestra feligresía en ese entorno, cómo está nuestra ciudad, nuestro mundo, ¿verdad? Y poderlo contextualizar. Por lo menos cuando yo comienzo una predicación, trato en lo posible de aprender de todas estas experiencias, ¿verdad? No solamente lo que aprendimos en los estudios, ¿no? Sino también qué aprendimos de los otros pastores o pastoras que nos enseñaron a volver a esa acercamiento, ¿no? Bien bonito de la palabra, ¿no? Porque como no estamos hablando de la parte de la violencia, ¿no? Pero también la violencia podemos en cierta manera verla como oportunidades también, ¿no? O cómo nosotros podemos mostrarle. Hay violencia, pero cómo nosotros podemos cambiar eso. Porque estamos en un mundo donde estamos siendo violentados por todas partes, ¿no? Entonces, cómo nosotros somos instrumentos, ¿verdad? Aquí en la tierra, para de alguna u otra manera, quizás no podemos cambiar el mundo, pero yo puedo cambiar mi familia, puedo cambiar mi entorno, ¿no? Puedo, en cierta manera, pues, presentar eso y predicar también sobre eso desde esos contextos. Entonces, eso a mí me impactó y creo que tú lo mencionaste en la presentación. Y, por cierto, muy agradecida por tu presentación y gracias por esos nuevos aportes que nos regalan. Gracias, Soledad. ¿Alguien más? ¿Cómo prepararían o formarían a su comunidad? ¿No quieren más personas que trabajen la Biblia con otros ojos, usando información? La educación es algo de nunca acabar. La educación debe ser liberadora. Bueno, de todas maneras queda allí, ¿verdad? En la cabeza de cada quien. Compartí el enlace de un excelente libro de autora presbiteriana que nos ayuda a repensar el evangelio, debe ser, ¿verdad? Muy bien. Para seguir dándole vuelta y seguir creciendo. El trabajo bíblico es fascinante. Y siempre es el punto también para mucha gente, no quieren a veces grandes discursos, quieren que hablen con la Biblia, pero hablemos con la Biblia también con otra información. Magdalena, adelante. Gracias, hermana Violeta. Sí, puse en el chat el enlace a un librito de autora presbiteriana contemporánea, la reverenda Tracy Smith, que vivió en Colombia, ministró en Colombia y está aquí en el área de Chicago ahora. Y ella se dedica a escribir libros sobre
prácticas espirituales para la familia, para el hogar, y tiene una serie, y uno de ellos es sobre Cuaresma, Semana Santa, Resurrección, y aborda este tema de otra visión del evento La Cruz. Y se lo recomiendo. Está disponible a través de nuestra denominación y también en Amazon. Gracias. Gracias, Magdalena. Tenemos ahí varios recursos que se han presentado. Muy bien. Entonces, dejo en las manos a Rosa y Arnoldo para el cierre de esta jornada. Creo que no nos queda más que agradecer en este día a Violeta por las aportaciones. Nuevamente, por movernos al tapete, ¿no? Por incomodarnos un poquito, por regresar a las escrituras desde un lugar distinto, porque después de haber escuchado estas preguntas no podemos volver a ella de la misma manera. Así es de que ruego a Dios que siga transformando a nuestras vidas, pero también nuestros ministerios a través, como ella dice, de la educación, de la predicación, de la consejería. Y gracias, Violeta, por estas herramientas que nos provees. Por supuesto, dentro del paquete de libros que recibirán, y la próxima semana espero poder ya ponerlos en el correo, va el libro que escribes, ¿cierto? El tejido de la Biblia y la vida. Así es de que este es uno de los recursos que van en el paquete de libros para los participantes. Mil gracias, Violeta. Arnoldo, ¿algo que quieras agregar? Muchas gracias. Solamente quisiera recordar que hay algunos documentos adjuntos a cada una de las participaciones que se están compartiendo por esta vía. Y lo tenemos en el blog de Cursos FBT, es una dirección que compartimos al principio. Ahí está la sección de violencia y pastoral. Pues aquí vamos a encontrar incluso tanto lo que se ha compartido en los encuentros anteriores, como justamente también lo que comparte Violeta en este encuentro de hoy. Hay 3 documentos importantes acá disponibles también que puede servir de soporte para continuar la reflexión en esta temática. Muchas gracias. Gracias, Arnoldo, y reenviaré el enlace para que puedan nuevamente tener acceso a estos documentos, a las presentaciones, así como al de la página de Facebook de la oficina, en donde encontrarán las grabaciones de estas presentaciones. Dios mediante, nos vemos el próximo martes en el encuentro educativo. En esta ocasión será construcción de relaciones equitativas y nos acompañará María Azucena López. Dios les bendiga. Chao. Amén, gracias. Bendiciones. Un placer.